capítulo 1, creo, ¿no? No sé si estamos acá, veamos. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí, lo que les estoy compartiendo, ¿lo ven, no? Sí, genial. Esto es lo que hemos hecho en la otra clase. Hemos empezado a hablar lo que son los operadores vectoriales, la diferenciación vectorial. Hemos hablado del gradiente. El gradiente que nos sirve para definir lo que es la derivada direccional. También les he comentado de que la única derivada que existe en realidad es la derivada direccional. Y a partir de la derivada direccional yo puedo construir o tener el gradiente como un operador importante dentro de lo que es el cálculo vectorial. Hemos encontrado de que el gradiente, cuando está expresada de manera implícita, es perpendicular a la superficie, lo que hemos visto en la clase anterior, y con eso puedo encontrar planos tangentes o rectas normales a una superficie con el gradiente simplemente y colocándolo de manera implícita a la función. Aquí hicimos una explicación también de lo que es el gradiente para una función que depende solo de dos variables, x y y. En este caso hallaríamos el gradiente de z, y el gradiente de z se encuentra formando un vector o tomando las derivadas parciales de la función z igual a f de x y y. Tendrá solo dos componentes y en ese caso encontraremos el gradiente. Y el gradiente no es más que esto. Este vector se encuentra con la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y. Es un vector común y corriente. Luego dijimos que la derivada direccional es máxima cuando el vector gradiente y el vector normal son paralelos. Y eso lo hemos visto a partir de la definición geométrica de este producto escalar. Y eso será el módulo del gradiente por el módulo del vector normal unitario por el coseno que subtienden ambos vectores, el gradiente y el vector normal. Pero el vector normal unitario es unitario, por lo tanto su módulo vale 1 y me queda simplemente una expresión como esta. Y para que este valor, para que la derivada direccional sea máxima, el coseno tiene que valer 1, y eso ocurre únicamente cuando θ vale 0. Este es un resultado importante porque la derivada direccional es máxima en la dirección del vector u, o lo que es lo mismo, en la dirección del vector gradiente. Entonces, como el gradiente se encuentra tomando las derivadas parciales sucesivas, en esta dirección de este vector ocurre la derivada direccional máxima, o para funciones que tienen más variables, en la dirección de este vector, el gradiente es máximo. ¿De acuerdo? Es lo que hemos visto en la clase anterior. Y utilizando ya esos resultados que hemos obtenido, podemos definir un plano tangente a una superficie o una recta normal, que es lo que habíamos colocado ahí. Luego hemos hablado del operador nabla, y el operador nabla hemos dicho que es muy similar o es parecido al operador derivada del cálculo ordinario. Hemos repasado algunas de sus propiedades, la propiedad de producto, por ejemplo, así, la regla de Leibniz también se aplica acá. Las constantes salen fuera del gradiente porque esto es como si fuese simplemente una derivada, y también es lineal, ¿no? Porque puedo distribuir respecto de una suma. La regla del cociente también se cumple con la condición o teniendo cuidado de que la función b no sea igual a 0. Y la parte más interesante que hemos hecho es encontrar este resultado. El gradiente del módulo del vector de posición, este es el módulo del vector de posición, ¿no? Y su gradiente es igual al vector de posición dividido entre su módulo. Entonces, este es un resultado que se utiliza mucho cuando quiero demostrar identidades vectoriales. Y lo hicimos con un ejemplo que teníamos ahí. Fíjense, solo para recordar, hemos dicho de que el operador nabla es muy parecido al operador derivada del cálculo ordinario de una función de una variable. Acá estoy queriendo hallar el gradiente de esta función, y esa función es 1 sobre el módulo del vector de posición. El vector de posición, no se olviden de que es diferencial de x, diferencial de y, x, y, z. Ese es el vector de posición,
su módulo será raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto, esto sería 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero no hemos hecho así, lo hemos hecho de otra forma. Y fíjense lo que hemos hecho. Esa función lo he expresado de esa forma, es lo mismo, y esto voy a derivar, porque el operador nabla es como si fuese una derivada. La derivada de eso va a ser, bueno, este término está de más, sigue apareciendo ese término, no es más que menos 1 r elevado a la menos 2 por la derivada de la base es r, el módulo del vector de posición, y el módulo del vector de posición va a ser el gradiente del vector de posición en módulo. Y ese resultado ya lo tenemos, por lo tanto simplemente va a ser, bueno, este otro operador nada tampoco existe, simplemente va a ser esto, simplemente va a ser eso. Fácil, ¿no? Simplemente derivar esto, la derivada de esto que vale esto, por la derivada de la base, no se olviden de hacer regla de la cadena, y la derivada de la base es el gradiente del vector de posición en módulo, y ese resultado ya lo tengo. Y vale, por lo tanto, esto. Hacerlo de esta forma es mucho más fácil que hacerlo utilizando componentes. El vector de posición es una función que depende de x, depende de y, depende de z, ¿no? Pero no estamos usando ni x, ni y, ni z, porque ese resultado lo estamos englobando, lo estamos agregando en este resultado que hemos demostrado de otra forma, que hemos encontrado a partir de algunas condiciones geométricas en la clase anterior. Un segundo ejemplo que habíamos hecho era encontrar el gradiente de esta función. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que hemos hecho en la clase anterior, hicimos solo para repasar una cosa como esta, ¿no? Tengo una función f, que es esta función. Esa función depende de r, y r depende de x, depende de y, depende de z. Lo que estamos haciendo es una composición de funciones. Depende de x, vamos a suponer que eso es x, supone que eso es y hay otra variable más, z, si pensamos que el vector de posición está en el espacio, y eso sería z. Un diagrama funcional de esa forma, ¿no? Entonces podemos poner sus relaciones, eso depende de eso, y este depende de x, depende de y depende de z. Bueno, no voy a poner sus letras para no tardar mucho, pero más o menos esas las relaciones funcionales de esta función, de la función f de e. Digamos, bueno, tal vez podamos poner, esa es la función f, esa es la función f, depende de r, y r depende de x, depende de y, depende de z. Bien, así sería el diagrama funcional de esta función, que parece tan sencilla, ¿no? F es una función que puede derivarse respecto de r. R es el módulo del vector de posición, es decir, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto, eso lo voy a expresar a través de esta segunda relación funcional. R es una variable intermedia y x, y z son las variables finales. Pero yo necesito x, y z porque necesito encontrar un gradiente, y un gradiente se encuentra tomando las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z. No es respecto de r. R es una variable intermedia, es igual que en cálculo 2. Por lo tanto, si quisiera encontrar el gradiente de esta función, tendría que hallar la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z, utilizando la variable r como variable intermedia. Sería la derivada de f respecto de r por f respecto de x. Esa es la primera componente. F respecto de r por r respecto de y. La segunda componente del gradiente. F respecto de r por r respecto de z. La tercera componente del gradiente. Esa es una forma. Y la otra forma de hacer es exactamente así, de una manera mucho más sencilla. Entonces yo digo, esto lo voy a tomar como una derivada cualquiera. Este operador nabla es como si fuese una derivada. Voy a tener la derivada del primero, que sería f respecto de e. F respecto de e. Estoy haciendo esta parte. Por la derivada de la variable.
respecto de x, respecto de y, respecto de z, por la derivada de la variable, respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y lo expreso de esta forma, delta L. Lo expreso así, como eso. Pero este resultado ya sé cuánto vale. Vale eso. Lo único que hago es reemplazar ese resultado y ya está, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. ¿Están viendo, jóvenes? O sea, cortado. No, Inge, está plomo. Sí se ha puesto plomo. No sé qué ha pasado. ¿Alguien ha tocado algo? Ahora sí está bien, Inge. Voy a dejar de compartir y ahora lo voy a compartir nuevamente. Y lo vamos a compartir. ¿Qué es esto? ¿Ahora lo ven, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Sí, ingeniero, se ve. Es más fácil esto que Jitsi, pero algo ha pasado. Mi máquina ha fallado o alguien ha tocado algo. Lo malo, bueno, lo malo y lo bueno, digamos, de estas plataformas es que son plataformas compartidas, ¿no? A pesar que yo me he puesto, digamos, para que nadie toque, pero siempre alguien puede tocar algo y salirnos de la aplicación. Bueno, eso es lo que hemos hecho con el gradiente. El gradiente, ya sabemos, hemos estudiado en cálculo 2, el gradiente es un operador diferencial, es un operador vectorial importante. El gradiente se forma tomando derivadas parciales sucesivas, un vector, y el gradiente tiene dos significados. Esos significados son vectores perpendiculares a superficies o vectores donde la variable despejada crece más rápidamente. Eso es lo que hace el gradiente. Eso es un resultado que ya lo hemos estudiado con anterioridad, al gradiente, ¿no? Veamos otro nuevo que es bien bonito, la divergencia, y luego vamos a ver el rotacional. Ingeniero, Adelante. ingeniero, disculpe, ¿está grabando la clase? No, no lo estoy grabando. No lo estoy grabando. Sí, es que algunos compañeros no han podido entrar, dicen que tienen problemas con su cuenta institucional y estaban pidiendo si se podría grabar la clase. La siguiente lo vamos a grabar. Ahora he tenido alguna dificultad, pero tal vez alguno de ustedes lo puede grabar porque es un medio compartido y lo puede subir a la plataforma o compartir en alguna otra plataforma. Yo he tenido alguna dificultad con mi máquina. La anterior semana, esta semana empezaba a pasar con esta plataforma y el primer día nadie me escuchaba porque no estaba habilitado mi micrófono. Lo he reconfigurado y ahora ya está bien. Pero todavía tengo algunas dificultades para asentarlo bien a esto. Así que si alguno de ustedes lo tiene mejor y lo está grabando, lo puede hacer y lo comparte también. Yo no me hago problema. Y vamos a ver desde la siguiente clase si lo puedo grabar yo. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Y si hay algún chico, digamos, que quiere pasar y no ha podido, que me avise, yo voy a repetir la clase en Jitsi en algún otro momento. O sea, yo no me hago problemas, jóvenes. Así que la idea es de que ustedes aprendan y tengan interés y puedan aprender. O sea, si alguien quiere que repita la clase en otra plataforma, lo voy a hacer. Pero sería bueno que todos nos vayamos metiendo ya a Teams porque es más estable que Jitsi, ¿no? Jitsi tiene sus cosas. Este es mejor. Veamos la divergencia aparte del gradiente, el siguiente operador que vamos a ver es la divergencia. ¿Y qué es lo que mide la divergencia? Les voy a mostrar un video, pero antes veamos un poco la práctica o lo que define la divergencia. Y su definición está acá. La divergencia dice que mide el cambio de la densidad de un fluido moviéndose de acuerdo a un campo vectorial. Puede ser un fluido, puede ser un campo eléctrico, puede ser un campo electromagnético. Lo que hace es medir la densidad de ese flujo. Es interesante, ¿no? Porque si yo tengo un fluido que tiene un cierto movimiento o cuya densidad está cambiando, la forma como se mide eso es con esta herramienta. Y la definición matemática formal es esta. El gradiente, vamos a utilizar nuevamente el operador Nabla, que es un operador vectorial diferencial, en producto escalar con el campo vectorial, cuyo cambio de densidad quiero medir. Y se calcula de esta forma. Fíjense, es medio complicadito la definición. Tengo que definir un elemento de volumen, y ese elemento de volumen tiene que tender a cero. Y en ese elemento de volumen yo tengo que calcular una integral de superficie, una integral vectorial de superficie. Esto es una superficie, un elemento vectorial. Su definición es complicado. Y lo malo de esto es que es poco práctico, como dice lo siguiente que hemos escrito ahí. Es una definición rigurosa, pero poco práctica. Porque tendría que para cada punto
del campo vectorial, resolver una integral de superficie para ver cómo está cambiando su densidad. Entonces, no es muy conveniente, así que lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a definir el campo vectorial que representa, por ejemplo, el fluido, o representa un campo vectorial, cualquiera. Lo vamos a definir a través de este vector. Es un vector en el espacio, en general. También puedo hacer lo mismo para el plano. Un fluido que está sobre una lámina, digamos, o un campo vectorial que se está moviendo contenido en un plano, o un fluido o un campo vectorial que se mueve dentro de un paralelepípedo. Estamos trabajando en base canónica y eso significa, ¿no?, que estamos trabajando dentro de un paralelepípedo. Mi espacio vectorial, al utilizar la base canónica IJK, quiere decir que es un modelo rectangular, es un modelo asociado a paralelepípedos. Son vectores moviéndose dentro de una pecera. Imagínense una pecera perpendicular como un paralelepípedo y ahí se están moviendo mis vectores. O si los vectores están en un plano, imagínense una hoja de papel o una cartulina, y sobre esa cartulina se están moviendo los vectores, o el fluido se está moviendo ahí. Les voy a mostrar algunas imágenes que espero que se vea bien en esta plataforma. La divergencia, así como estamos viendo, tiene esta definición que es un poco complicada, es poco práctica porque no me puedo pasar la vida definiendo o calculando integrales de superficie de un espacio infinito, digamos. Pero lo que vamos a hacer es hacer una definición un poquito más sencilla, y esa definición igualmente válida, pero más práctica, porque a través de esta forma yo puedo obtener una función escalar, y a través de esa función escalar, teniendo las coordenadas del punto, puedo ver cómo se está modificando la densidad. Y el resultado es un número, es un real, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De acuerdo? Lo único que voy a hacer es multiplicar U, multiplicar B doble como vector con las componentes del operador NAP en producto escalar y formamos este producto. No se olviden de que el producto escalar en general tiene... Apaguen sus micrófonos todos si están prendidos para que se escuche mejor, para que no haya realimentación. Y luego si alguien quiere hablar, prende su micrófono. Así nos vamos a entender mejor. Fíjense que es un simple producto escalar y les decía que el producto escalar en general tiene 9 componentes, pero como estoy utilizando base canónica, esas 9 componentes se reducen a 3 porque hay 6 que se anulan. Solo bien que se distribuye, ¿no? Este con este, más este con este, más este con este, más este con este, más este con este. Son 9 componentes. Pero de esas 9 solo hay 3 que son diferentes de 0. Y el resultado es este. Es mucho más sencillo esto que esto, aunque representa lo mismo. Para espacios de mayor dimensión, también en base canónica, la divergencia lo puedo obtener de esta forma, ¿no? Simplemente haciendo el producto escalar. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer así. Bueno, en realidad esto no debería ser n, esto debería ser p. P va a variar desde 0 hasta infinito, por lo tanto voy a tener u super 1 respecto de x1, u super 2 respecto de x2. O sea, esto mismo. Solo que ya no estoy llamando x, y y z, estoy llamando x1, x2, x3, porque las letras del alfabeto ya se me acaban, ¿no? Se me acaban. Entonces utilizo simbolismo numérico. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Si estuviésemos dándole solamente una interpretación vectorial, en el plano, ¿sí?, para un campo vectorial en un plano, la divergencia mide la razón de expansión de área. Eso mide. Es como si el área se estuviera modificándose, y si el área está aumentando, la densidad también se va a hacer un poco más leve, ¿no? La densidad, que es lo que hemos definido cuando veíamos la primera definición. ¿De acuerdo? La divergencia puede tener signo, porque estamos hablando de un producto escalar. Tiene signo. Puede ser este producto escalar positivo, negativo o cero. Esos son los 3 signos que puedo tener. En realidad 2, positivo, negativo o ser cero. ¿Qué pasa si la divergencia me da positivo? ¿Qué significa? Significa que el campo vectorial se está comportando o se está alejando de este punto, porque yo tengo las coordenadas de ese punto, ¿no? Quiero hallar en el punto 1, 1, 1, digamos, la divergencia. Emplazo mi resultado 1, 1, 1, y en ese punto
al tener una divergencia positiva, querría decir que ese punto se está comportando como un emisor. El campo vectorial está saliendo de ese punto, de esas coordenadas. Y puedo hacer así para cualquier punto del espacio o del plano. Si el resultado es negativo, se está comportando como un sumidero. Quiere decir que ese punto de coordenadas 1, 1, 1, por ejemplo, que estoy poniendo como ejemplo numérico cualquiera, se está comportando como un sumidero. Como un sumidero. Quiere decir que el campo vectorial se está concentrando, está entrando a ese punto. Y si la divergencia es cero, decimos que ese punto está libre de divergencia. Y decimos que el campo vectorial es incompresible. ¿Qué campos incompresibles yo conozco? Yo conozco, por ejemplo, el campo magnético, es incompresible. O el agua. El agua, si lo represento vectorialmente, un fluido como el agua, también es incompresible. Y el campo vectorial se comporta más o menos así, como estas flechitas. En cualquier punto se van a ir moviendo, desplazando de esta forma, pero no se van a concentrar en un punto, ni se van a alejar de un punto. Entonces, en ese caso, la divergencia de ese campo vectorial valdrá cero y tendrá esta forma. Por ejemplo, el aire es incompresible y este es el perfil alar de un avión. Entonces, el campo vectorial se está moviendo de esta forma. No se está concentrando en el ala, ni se está escapando el campo vectorial o el aire del ala. Se comporta, en este caso, casi tangencialmente, ¿no? Viene el aire y lo pasa. Y tampoco hay modificación de la densidad ni de la velocidad. Lo que entra por acá está saliendo a la misma velocidad por acá. Por lo tanto, ese campo vectorial es incompresible y su divergencia valdrá cero. Esto es bien interesante porque me está mostrando una realidad física real a partir de una simple ecuación como es la divergencia. Por ejemplo, la ley de Gauss en la divergencia. La ley de Gauss forma parte de las 4 ecuaciones de Maxwell. Y la ley de Gauss dice que la divergencia de un campo vectorial, en este caso eléctrico, va a ser proporcional a esto que es la densidad de carga por una constante. Fíjense, el resultado puede ser positivo porque las cargas están saliendo de este punto, o puede ser negativo porque las cargas están entrando a ese punto, en un dipolo, por ejemplo. Y la ley de Gauss es una ecuación tan simple como esa. Tan simple como es. La otra ley de Gauss es la divergencia del campo eléctrico, del campo magnético, que se representa con la letra B, es igual a cero. Eso me está diciendo que no hay divergencia, que ese campo es incompresible y que estas flechas que representan el campo vectorial se pueden estar moviendo, digamos así, sin concentrarse en un punto y sin alejarse de otro punto. El campo magnético se comporta de esa forma. Y este es un campo eléctrico, y se comporta así. En este punto tendré una divergencia positiva y en este otro tendré una divergencia negativa, porque eso es lo que hemos hablado acá, ¿no? Si la divergencia es negativa, el campo vectorial en ese punto se está comportando como un sumidero, y si es positivo, el campo vectorial en ese punto se está comportando como un elemento emisor. ¿De acuerdo? Veamos las propiedades que tiene este campo vectorial con la divergencia. Fíjense que la función que tengo ahí es un escalar. Phi es un escalar y este es un campo vectorial. No puedo hallar la divergencia de un campo escalar, pero sí puedo hallar su gradiente. Y fíjense cómo funciona esta propiedad. Esto es como si fuese una derivada. Ya hemos hablado de que esto es como una derivada. Entonces sería la derivada del primero, que lo voy a interpretar como la divergencia de ese campo, escalarmente, o por, en este caso en producto escalar, el segundo sin hacerle nada, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero como el segundo es un vector, será su divergencia. Esto se demuestra bien facilito con componentes. Y creo que debe estar en el Shaun, y tal vez lo podamos usar como un ejercicio. Pero es lo que quiero que se acuerden. Esto es un producto, pero un producto entre un vector y un escalar. Y el escalar no opera en producto escalar con nada, ¿no? O sea, no puedo hallar la divergencia de un escalar, pero sí puedo hallar su gradiente, el gradiente de ese escalar. Es un nuevo vector el que voy a formar ahí, tomando las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z. O sea, ahí estoy formando un vector y eso es lo que significa eso.
La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Solo que la derivada del segundo es el producto escalar del operador nabla, que es el que está haciendo hacer derivadas, con el vector. ¿De acuerdo? La divergencia también es distributiva respecto de las sumas. Puedo hallar la divergencia del primero más la divergencia del segundo. Solo que esto me va a dar un escalar y esto otro también me va a dar un escalar. También puedo hallar la divergencia de un gradiente de estricto, de una función escalar. Y la divergencia de un gradiente se representa de esa forma. Es el operador nabla al cuadrado por esta función phi que es un escalar. Y eso no es más que el laplaciano. Es la función phi derivados respecto de x, respecto de y y respecto de z dos veces. Si el laplaciano vale 0, si hago todo esto y el resultado me da 0, decimos que phi es una función, es una función armónica, ¿no? Es una función armónica. Veamos el rotacional. Veamos el rotacional. ¿Qué mide el rotacional? El rotacional de un operador es un operador o de un campo que se trabaja sobre un campo vectorial y mide la rotación en el movimiento de un fluido, descrito por un vector en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? En cambio, la divergencia medía ¿qué cosa? El grado de la densidad, ¿no? Medía el grado de densidad de un fluido, es decir, cuando un fluido se hace más denso o menos denso. O lo que significa, acá, por ejemplo, se está haciendo menos denso gráficamente el campo vectorial y aquí se está haciendo más denso el campo vectorial. Es lo que está midiendo la divergencia. O campos como estos donde su densidad más o menos se mantiene constante. En ese caso la divergencia valdrá 0. En cambio, el rotacional lo que está midiendo es la vorticidad, es decir, la rotación del campo vectorial alrededor de un punto. Y esa rotación me lo va a dar en un vector que está en el espacio vectorial de dimensión 3. La rotación en 3 dimensiones se describe como un vector. Voy a medirlo como un vector, esta rotación. Qué interesante. Y la magnitud del vector indica la rapidez angular. O sea, el tamaño de ese vector va a significar la rapidez angular. Y la dirección está determinada por la regla de la mano derecha. Voy a hacer un producto vectorial. En otras palabras, el rotacional de un campo vectorial no es más que el producto vectorial del vector que está describiendo ese fluido o ese campo vectorial, que puede ser eléctrico, magnético, lo que ustedes quieran, vectorialmente con el operador nabla. El operador nabla es un campo, es un vector que se puede multiplicar vectorialmente con otro vector. Y los resultados son un nuevo vector, que sería este. Estoy haciendo el producto vectorial y las componentes expresado como una matriz columna están dadas por este vector, ¿no? La primera componente será la primera fila de este vector, de esta matriz, la segunda componente será la segunda fila y la tercera componente será la tercera fila. Es un vector en base canónica. El módulo de este vector es interesante. El módulo de este vector representa la rapidez angular de esa vorticidad. Y debo utilizar la regla de la mano derecha para tener, digamos, una referencia del sentido. Si la vorticidad es en sentido de los vectores tangentes a una curva, o la vorticidad es en el otro sentido. Eso me va a dar como información en rotacional. Expresado como un vector será esto, ¿no? La primera componente, segunda componente, tercera componente. Y esto es lo que mide. Está midiendo la vorticidad. Esto es como un remolino. Como un remolino, digamos, o como un tsunami, como un tornado. El tsunami es en el mar, ¿no? Esto es como un tornado. Entonces, lo que estoy haciendo es medir esta vorticidad con esta operación tan sencilla. Y reitero, su módulo representa la rapidez angular y el sentido de la vorticidad será según la regla de la mano derecha. En este caso será positivo, porque está en sentido antihorario a las agujas del reloj. Y si es en sentido en el mismo sentido de las agujas del reloj, el resultado va a salir negativo. ¿De acuerdo? Entonces, para cada punto, que es un vector, yo puedo tener vectores que están representando este giro, esta rotación, y eso es lo que representa el rotacional. Veamos sus propiedades. El rotacional del vector de posición es 0.
quiere decir que el vector de rotación no produce vorticidades, no produce remolinos, el vector de posición. El vector de posición es un campo vectorial, X, Y, Z. Y por lo tanto, su rotacional va a valer siempre cero vector. Fíjense que también estoy haciendo uso, o voy a mostrarles esta propiedad que es parecida a la propiedad de la divergencia, a la primera que hemos visto. Y van a ver que se cumple de la misma manera. Va a ser el gradiente del primero, porque este es un escalar. Este es un escalar. Va a ser el gradiente del primero vectorialmente con el segundo, porque el segundo es un vector. Más el primero sin hacerle nada por el rotacional del segundo. Esto es como la regla del producto. Otra propiedad que tiene que ver con la idea de campos conservativos. Esto también se ve un poco en cálculo 2. Si yo hallo primero un vector utilizando un gradiente, es decir, hallo un gradiente a partir de una función escalar, por ahora los gradientes vamos a encontrar solo con funciones escalares, ¿no? Pero si yo encuentro el gradiente de una función escalar, el resultado es un vector. Y ese vector lo puedo multiplicar vectorialmente con otro vector, solo que ese otro vector ahora es el operador nabla. El resultado siempre es cero. Es decir, es un campo conservativo. Igual que este, ¿no? El vector de porción también parece que es un campo conservativo. Pero el campo gradiente siempre es conservativo. La otra propiedad, si yo hallo un producto vectorial entre una función vector f y el operador nabla, el resultado me va a dar otro vector, me está midiendo una vorticidad. Y esa vorticidad, si lo multiplico escalarmente con el operador nabla, el resultado es cero escalar. Quiere decir que la divergencia de un campo, de un rotacional, es solenoidal. Así se llaman a todos los campos vectoriales cuya divergencia es cero. Por lo tanto, la divergencia de este rotacional es cero. Por lo tanto, este campo vectorial es solenoidal. ¿De acuerdo? Les voy a compartir un video, espero que se pueda ver, donde se muestra gráficamente lo que acabo de explicarles. ¿Dónde está? Me van a decir si lo ven, por favor. Esperen un cachito. Sí, Tito. Discúlpenme, joven, si estoy de retorno. Les voy a mostrar este video. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Lo están viendo? No, Inge, no veo nada. ¿Lo ven? Inge, no se ve nada. ¿No se ve el video? Su pantalla nomás se ve, ingeniero, el del Word. Ah, pero no está compartido, ¿no? No, Inge. Lo voy a tratar de compartir. ¿Ahora? Ahora sí, Inge. Ok, está bien. Sí, ingeniero. Fíjense, este es un campo vectorial que es representado por estas flechitas. Y este cruz que aparece, esta letra que aparece aquí arriba, quiere decir rotacional. Esto está en inglés. No, Inge, no vemos, Inge. Se ve. Ah, ahora sí, Inge. ¿Lo ven? Ujú. Ya. Si no lo ven, me avisan y bueno, ya no los podría mostrar, pero en teoría les estaría compartiendo, porque aquí me dice que los estoy compartiendo en mi pantalla. ¿Lo ven, pero no? Sí, se ve, Inge. Fíjense, así se está moviendo el campo vectorial. Pero les voy a mostrar esta parte que es más interesante. Ah, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahí está corriendo el video y les voy a mostrar esta parte que así es el campo vectorial, ¿no? Así se mueve un campo vectorial. Y esta parte que les voy a mostrar es la divergencia. Es un campo vectorial
donde aquí tendremos divergencias positivas y acá tendremos divergencias negativas. Y las flechitas, no sé si los ven de los campos vectoriales, que es la representación matemática, ¿no?, de lo que está ocurriendo acá. Fíjense, aquí se está comportando como un sumidero, y en este otro caso, y su divergencia, bueno, en otros casos serán positivos o negativos, en un determinado punto. Estamos encontrando la divergencia de un campo vectorial. Vamos a ver más adelante lo que estamos tratando de ver. La divergencia, por ejemplo, en este punto la divergencia vale 1 y es positivo. Acá también la divergencia es positiva y vale 1. Acá también la divergencia es positiva, bueno, y vale 1. La divergencia va a ser positivo también cuando tengo un flujo de un campo vectorial acá lento y acá un flujo del campo vectorial que aumenta su velocidad. El flujo aumenta, disminuye la sección de un tubo, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, su divergencia va a ser positivo. Y la divergencia es negativa cuando, fíjense, el campo vectorial se está comportando como un sumidero. Le hemos llamado sumidero eso. ¿De acuerdo? Bonito, ¿no? Bonito. Veamos otra parte de esta representación. Acá el campo vectorial es solenoidal. Fíjense, el flujo está viniendo por acá y se mueve, pero no se concentra el flujo en ningún punto. Esto es un perfil al ar también de un avión que he sacado una toma y lo he puesto en nuestro documento. Y el rotacional es de esta otra forma. El rotacional lo que está midiendo son los vórtices. Fíjense, aquí se va a producir un vórtice en este campo vectorial. Y es positivo porque es en sentido antihorario. Y acá es en sentido horario, por lo tanto, ese vórtice es negativo. El rotacional que yo voy a calcular con un simple producto vectorial me va a dar un vector con sentido contrario. Interesante. Acá también tengo un rotacional positivo. También se puede presentar rotacionales de esta forma, puedo interpretarlo de esta forma. Fíjense que tengo un campo vectorial que se está moviendo horizontalmente, pero la velocidad de arriba es mayor que la velocidad de abajo y por lo tanto produzco un movimiento en este disco. Es un anillito ideal que estoy poniendo ahí. Esto también se puede aplicar en campos vectoriales más grandes, ¿no? En campos vectoriales en el espacio, entonces ahí habrán cosas que se están moviendo un poco más complicadamente. Acá también el campo vectorial puede producir vértices o puede producir rotacionales. Fíjense que aquí el rotacional es negativo, que es decir que el campo vectorial se está moviendo en sentido contrario o en sentido horario. Aquí el rotacional es positivo, aquí el rotacional es negativo. ¿Dónde la divergencia y el rotacional son útiles? Bueno, para estudiar fluidos, para estudiar campos magnéticos. Aquí están las ecuaciones de Maxwell. Esto es lo que les hablaba hace un ratito. La divergencia del campo eléctrico es igual a esto. Es la ley de Gauss. La ley de Gauss. Y que depende de la carga, de la densidad de carga y de esta constante, ¿no? Directamente proporcional. En el caso del campo eléctrico, fíjense, voy a tener una divergencia positiva acá cuando la carga es positiva y cuando la carga es negativa, se va a comportar como un sumidero. Y eso está descrito con esta ecuación tan simple, jóvenes, es lo que estamos estudiando. A veces uno pierde de vista las cosas que estamos representando en la naturaleza, ¿no? Acá en este caso, la divergencia está representando justamente ese hecho de tener sumideros y elementos emisores. La divergencia del campo, en este caso es el campo magnético, se está comportando de esta forma. La divergencia vale 0. ¿Y cuándo vale la divergencia 0? La divergencia vale 0 cuando el medio es incompresible, ¿no? En este caso, el campo vectorial está dando vueltas, pero nunca se concentra en un punto. Es lo que está representando esta ecuación. Nunca ese punto vectorial se está concentrando en el centro de ese vórtice. Está dando vueltas, es como una madeja, ¿no?, que está dando vueltas. Bueno, y las otras son un poco más complicadas, digamos. El rotacional de un campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético respecto del tiempo, es lo que nos está mostrando. Y ahí estamos generando una variación así, como esa. Son bastante útiles, dice, en problemas que pueden ser espaciales o no espaciales. Puede representar o se puede estudiar con la divergencia y el rotacional el comportamiento, digamos, de las poblaciones de lobos o de conejos. También sirve para eso como una aplicación.
Interesante, ¿no? Y así, jóvenes, bueno, esa parte les quería mostrar para que vean que esto es bastante útil. Voy a salir de nuestro documento y vamos a pasar a compartir lo que estábamos estudiando acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba nuestro documento? Acá. Ahí está, hemos vuelto a nuestro documento. Eso es lo que estudia la divergencia y el rotacional. O sea, es una manera interesante de estudiar estos fenómenos físicos que estamos viendo acá. Veamos las diádicas. Las diádicas, jóvenes, después de haber visto el gradiente rotacional y la divergencia, las diádicas son una buena forma de entender un tensor. Un tensor es un vector generalizado. Un tensor es algo que tiene más de una dirección. Una característica fundamental de un vector, la característica más importante de un vector es el hecho de que tiene dirección. Aparte de su magnitud, aparte del número que representa, una velocidad angular, por ejemplo, como en el caso del rotacional, aparte de eso tiene una dirección. Y esa dirección es importante. Pero hay fenómenos físicos que tienen más de una dirección. Por lo tanto, cuando hablamos de direcciones, siempre tenemos que hablar de una base, porque esa dirección va a estar representada por una base, o por un vector que tiene dirección y está representado a través de una base. Cuando hablamos de vectores, siempre estamos hablando de magnitudes que tienen dirección, y cuando tienen dirección, reitero por enésima vez, cuando tienen dirección, esa dirección siempre tiene que estar referida a una base. Hablar de vectores a través de componentes es un acto de violencia, pero es así, es un acto de violencia. Pero la única forma de entender un vector y de representarlo matemáticamente es a través de los vectores que representan su base, IJK, por ejemplo. Y eso nos fuerza a tener la idea de componente. Y nosotros hemos hallado gradientes solo de funciones escalares, solo de funciones escalares. Esta es una función vectorial multiplicado por un escalar, pero es un escalar. Esta es una función gradiente. Este es el gradiente de esta función escalar. Lo raro ahora es que quiero hallar el gradiente, pero de un vector. De un vector. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Y con eso vamos a definir una diádica. Fíjense que de la misma forma que nosotros podemos operar en producto escalar y en producto vectorial, utilizando el operador nabla para encontrar vectores o escalares como la divergencia, lo que vamos a tratar de hacer ahora es encontrar el gradiente de un vector. Eso es medio raro. Eso es medio raro. Voy a volver a lo primero que hemos hablado, la clase anterior y lo que hemos repasado ahora. Lo primero que hemos encontrado o hemos estudiado es el gradiente. Y el gradiente siempre se encuentra de funciones escalares, de una función como esta. Esto no es un vector, esto es un número. Esto es una función que está asociada a un número, pero no tiene dirección. Y en estas funciones yo encuentro el gradiente formando vectores. Formando vectores. Es la derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y, la derivada de la función respecto de z. Reitero, f es una función escalar. F, por ejemplo, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esa es una función escalar. No tiene dirección, no tiene base, no es la componente de nada. Es un escalar. Pero ahora estamos queriendo hacer algo raro. Quiero hallar el gradiente de un vector. Y a eso le estamos llamando diádica. Esto ya hemos visto también lo que representa. Ahora estoy queriendo hallar el gradiente de un vector. Ya no es un escalar. La función o el vector es esto. Ya no es un escalar. Es un vector porque está referido a una base. Y esa base le está dando su dirección. Y esa base es IJK, es un conjunto de vectores linealmente independientes. En análisis vectorial y tensorial tenemos que tener clara esa idea, ¿no? De lo que es el vector, de lo que es la base de un espacio vectorial y de lo que representan las componentes de un vector. Lo que tendríamos que hacer es esto. Tengo que multiplicar el operador nabla
con el vector. Así se encuentra el gradiente, ¿no? Multiplicamos el operador nabla con un vector, en este caso. El operador nabla en condiciones normales, cuando f es un escalar, es la multiplicación de un vector por un escalar, cuando f es un escalar, y esa es una operación básica de un espacio vectorial, multiplicar escalares con vectores. En este caso estoy multiplicando un vector con otro vector, pero el producto no es ni escalar ni vectorial. Y el operador nabla siempre opera con lo que tiene delante de él, con lo que tiene delante de él. El operador nabla está viendo a f. Si a f lo ponía aquí adelante del operador nabla, el operador nabla no opera, no hace nada. Opera siempre con lo que tiene delante de él. Por eso estoy multiplicando esto con esto. Voy a multiplicar, pero fíjense, voy a multiplicar en un producto normal. No es ni escalar ni vectorial. Y lo que voy a hacer es agarrar todo este vector, cuyos componentes son estas. Ese es el vector f. Y lo estoy multiplicando con la primera componente, con este. Agarro esto y lo multiplico con esto. Y el resultado es esto. Luego agarro esta función y lo multiplico con la segunda componente de este vector. Pero esta función vale todo esto. Por eso tenemos todo esto. Luego agarramos la propia función f y lo multiplicamos con esto. Y tenemos todos. Vamos a empezar a meter las derivadas. Voy a derivar estos respecto de x, estos respecto de y, estos respecto de x también, y f3 respecto de x también. Pero estos vectores que tengo, este y que tengo acá y este y que tengo acá, no están ni en producto escalar ni en producto vectorial. Por lo tanto, son vectores que están uno al lado del otro, pero no se están multiplicando. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener la derivada de f1 respecto de x, que está acá. Y aquí tengo y e y. Pero no se están multiplicando. A eso se le llama díada. Es una díada. Son dos vectores, uno al lado del otro, pero no se están multiplicando. No se están multiplicando. Luego tenemos f2 derivados respecto de x, que es esto. Y voy a tener y con j. Tengo otra díada. Luego voy a tener f3 multiplicado con x, o derivado con respecto de x, que está acá, y mis díadas son y con k. Los vectores y con k me dan otra díada. Hago lo mismo para el segundo y hago lo mismo para el tercero. Y con eso obtenemos un desarrollo como esto. A esto se le llama diádica. Interesante, ¿no? Es como un vector generalizado, es como un vector ahora expresado como combinación lineal de dos bases. Tengo una base que es IJK y tengo otra base que es IJK. Tengo dos bases y esas dos bases están representadas por estas díadas, que no se están multiplicando entre sí ni en producto escalar ni en producto vectorial. Simplemente me están dando la representación de los vectores y cómo está actuando algún fenómeno en esas direcciones. Y la componente en esas direcciones, por ejemplo, la dirección JI, es esta. La componente en la dirección JJ es esto. La componente en la dirección JK es esto. La componente en la dirección KI es esto. Pero hay dos direcciones ahora. Hay una dirección K y hay una dirección I. ¿Cómo puedo interpretar eso? A ver, vamos a ver cómo se puede interpretar para tener una idea clara de lo que estamos haciendo. Imagínense que tenemos una puerta. Bueno, no, haremos como otra figura. Imaginémonos que tenemos una puerta que lo puedo representar tal vez con esto de mejor manera. Una puerta. Así. Es una puerta de color azul, no celeste. Esta puerta puede ser un plano. Puede ser un plano. Y ese plano tiene su vector normal. Tiene su vector normal. Es una puerta con este vector normal. Y sobre esta puerta puedo aplicar una fuerza. Estoy abriendo la puerta. Y estoy aplicando una fuerza. Esa fuerza que lo vamos a pintar de otro color, digamos verde. O un color que se note más, rojo, digamos.
Esto es una fuerza y esto es la dirección del vector normal. Fíjense, hay dos bases. Entonces, por ejemplo, esta componente me estaría diciendo que estoy aplicando una fuerza en la dirección del vector y sobre un plano cuyo vector normal es el vector y también. Eso está representando esta componente. Dos direcciones. Y a eso se le llama tensor. Interesante, ¿no? Digamos esta otra componente. Tengo otra componente y vamos a suponer que estoy trabajando también en este plano. Su dirección es el vector y. Tengo, digamos, la base canónica, lo puedo dibujar acá. La base canónica, ese es el vector y. Este es el vector j. Y tengo el vector k. Ahí. Esa es mi referencia. Por lo tanto, digo, tengo una puerta cuyo vector normal está en la dirección del vector y, pero ahora la fuerza la estoy aplicando en la dirección del vector j. Así. Por lo tanto, esto le llamo fuerza de cizallamiento. Es una fuerza tangencial a la puerta. Por lo tanto, necesito dos magnitudes para representar este fenómeno. Cuando yo empujo con mi hombro la puerta para abrir, estaría aplicando una fuerza de cizallamiento. Y si yo empujo de manera perpendicular a la puerta con mi brazo, así, la componente sería esta, de ese fenómeno. Y en este otro caso, si la puerta sigue siendo perpendicular al eje X, porque su vector normal es paralelo al vector Y, pero ahora estoy aplicando mi fuerza hacia arriba, eso también se llama fuerza de cizallamiento, así, la fuerza va así, estoy empujando de esta forma, la componente estará representada por esto. A eso se le llama tensor, jóvenes. Ese es un tensor. Es un fenómeno físico también, que está representando algo que necesita dos direcciones, dos modelos, dos bases, dos formas de representar, porque hay dos fenómenos que estoy aplicando. Uno, o que estoy usando. Uno me tiene que describir cómo está este plano, y el otro cómo estoy aplicando la fuerza, porque este plano lo podría aplicar de distintas formas, ¿no? Imagínense que lo podría aplicar tal vez así, digamos, este plano ahora es perpendicular al eje Z. Perdón, al eje Y. Por lo tanto, su vector normal podrá ser así, paralelo al eje Y. Y acá puedo aplicar la fuerza de distintas formas, en esta otra disposición de puerta. Podría aplicarlo paralelamente al eje Y, lo podría aplicar paralelamente al eje X o lo podría aplicar paralelamente al eje Z. Entonces tengo otra forma de representar. O esto podría ser perpendicular al plano, al eje Z. Así, digamos, el eje Z está por ahí. Es perpendicular. Bueno, mi dibujito no está tan bien hecho, pero vamos a tratar de hacerlo más así, digamos. Ahora es perpendicular al eje Z. Mi eje Z lo vamos a hacer más grandecito para que esté saliendo ahí. Y mi plano está ahí. Es perpendicular al eje Z. Ahí se ve mejor, creo. Por lo tanto, este plano es paralelo al plano XY. El vector normal de este plano ahora es paralelo al eje Z. Así lo estoy describiendo ese plano. Y la fuerza que estoy aplicando puede ser paralelo también al eje Z. Por lo tanto, esa descripción está acá. El primer vector K está representando al vector normal de ese plano y el otro vector K está representando a cómo estoy aplicando la fuerza. Por eso esos vectores no se están multiplicando, simplemente me están dando una referencia. O lo podría aplicar a mi fuerza paralelamente al eje Y. Entonces este vector que es la fuerza lo puedo estar aplicando así, paralelamente al eje Y. Y la otra componente sería la aplicación en este sentido. La fuerza lo estoy aplicando paralelamente al eje X. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa una diádica, esa diádica que he dibujado ahí. Eso es lo que representa. Y si ustedes se dan cuenta, es una forma bien interesante, bastante geométrica, de representar un fenómeno físico.
tengo las 9 posibilidades. Y estas 9 posibilidades los puedo representar como una matriz. En vez de utilizar esta forma que es una combinación lineal, puedo utilizar una representación matricial. La primera componente está en la dirección de II. Ahí le puedo llamar 1, a J le puedo llamar 2 y acá le puedo llamar 3. Por lo tanto, la posición 11 será esta. La posición 12 de la matriz será esta otra. 1, 2. La posición 13 será 1, 3, esta componente. La posición 21, que será esta. La posición 22, la posición 23, fíjense. Por lo tanto, un tensor lo puedo representar matricialmente de esa forma. Y por ahora le vamos a llamar, los tensores los vamos a estudiar con más detenimiento en el último capítulo de esta materia, pero es una buena forma para iniciar y empezar a entender lo que es un tensor. Un tensor es un vector que tiene más de una dirección, y esas direcciones son estas, que ahora les estamos llamando díadas. Puedo tener tríadas también, I, es decir, hay 3 cosas que estoy representando, y la componente estaría sujeta a esas 3 direcciones, lo que hemos hecho en el ejemplo que acabo de mostrarles. O puedo tener 4 direcciones también. A eso se le llama el orden del tensor. En este caso, como tengo 2 vectores en cada componente, será de orden 2. Orden 2. Si tuviera I, sería de orden 3. Si tuviera I y otro I más, sería de orden 4. Entonces, estamos hablando de tensores que pueden ser de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4. El orden es el número de bases que estoy usando. En este ejemplo que estoy mostrándoles a través de una diádica lo puedo ver también como un tensor, les estoy mostrando que este fenómeno, este elemento matemático está referido a 2 bases. A 2 bases. Una puede representar una fuerza y la otra puede representar el vector normal del plano, lo que hemos visto. Por lo tanto, fenómenos tensoriales son abrir una puerta, pues es un fenómeno tensorial. Meter mi calculadora o mi celular en un estuche es un fenómeno tensorial. El agua que circula sobre un ducto es un elemento tensorial. ¿De acuerdo? Esos son fenómenos tensoriales. Y la diádica, como estamos ahora definiendo una diádica, que no es más que el gradiente de un vector, me sirve para representar también los operadores vectoriales de una manera mucho más elegante. Mucho más elegante. La diádica de un vector es esto. El gradiente de un vector, que se llama diádica, lo puedo representar así. ¿Qué es lo que hemos hecho acá, no? Exactamente esto mismo, pero con componentes está acá, y acá está sin componentes. Desarrollando esto voy a obtener esto. La divergencia de un vector, que es algo más conocido, que es lo que hemos visto ahora con esos sumideros o con esos elementos que pueden ser emisores y que están relacionados con los campos eléctricos, con los campos magnéticos, con el crecimiento poblacional de zorros y conejos, etcétera, etcétera, con varias cosas que sirven para representar varias cosas. Nosotros como ingenieros queremos que representen fluidos, ¿no? O campos eléctricos o campos magnéticos, porque nuestra especialidad es la ingeniería civil o la ingeniería electrónica, digamos, relacionado a esas cosas. La divergencia también lo puedo representar así. El producto escalar de este vector con el operador IJK, con la base canónica. Y la otra sería esta. El rotacional lo puedo representar también así y representa exactamente lo mismo que hemos hecho. Veamos, por ejemplo, esto. Veamos, por ejemplo, esto. Voy a tener ese vector, lo vamos a multiplicar. Vamos a desarrollar los productos. Bueno, entonces tenemos esto. Así. Este vector, vamos a hacer campo con esto para demostrar simplemente. Este vector es un vector que tiene 3 componentes, por lo tanto, esta componente lo podría escribir así. Esa componente va a ser igual al vector I escalarmente con un vector como este. Como un vector que se va a llamar
un paréntesis grande, se va a llamar una cosa como esta. Podemos poner aquí adelante el operador derivada. Bien, estoy derivando respecto de x a esto, que se va a llamar f1, es la primera componente del vector, coma, f2, coma, f3. Representa eso. Y para las otras componentes hacemos lo mismo, ¿no? Para esta hacemos lo mismo y para esta otra hacemos lo mismo. Podemos hacer lo mismo. F1, F2 y F3. Voy a derivar el vector. Por lo tanto, el siguiente paso será derivar este vector. Por lo tanto, voy a tener acá todo esto delante. Y voy a tener la derivada de F1 respecto de x. Perdón, no hay esa componente. Vamos a borrarlo esto porque no he copiado como quería. Lo vamos a hacer de otra forma. Quiero derivar F1 respecto de x. F1 respecto de x. Y vamos a copiar esas porque es lo que estoy haciendo. Para las tres componentes. Vamos a copiarlo acá y vamos a copiarlo acá. F1, F2 y F3. Estoy haciendo esas derivadas. F3. Esto es un vector, ¿no? Esto es un vector y está en base canónica. Por lo tanto, esto será Fi. Será simplemente I. En lugar de esto vamos a poner más J, más, y este será el vector K. Componente en la dirección del vector K. Lo estoy expresando lo mismo. Estoy haciendo de manera más lenta, digamos, porque es más lento así haciendo, pero tendríamos eso. Ahora voy a multiplicar escalarmente los productos. Voy a multiplicar este. Bueno, esta ya no habrá. Ese término ya no habrá porque hemos derivado. Ahora voy a multiplicar este vector con este vector. Voy a tener I por I. Luego voy a multiplicar esto escalarmente con esto. En otras palabras, voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto multiplicando solo al vector I con I. Luego voy a tener lo mismo acá y con J. Y luego vamos a tener lo mismo. Estoy haciendo paso por paso de manera lenta. Disculpen, jóvenes, mis dedos a veces fallan. Pero yo sé que el producto escalar de I con I vale 1. El producto de I con J vale 0. Y el producto de I con K también vale 0. Por lo tanto, el resultado de haber hecho solo esto, que es lo que estoy haciendo, va a ser F1 respecto a la X. Mi resultado final va a ser eso. Bueno, voy a copiar todo esto y voy a tenerlo acá. Va a ser simplemente esto. Me ha dado como resultado eso. Para esto me va a dar lo mismo. Me va a dar F2 respecto de Y y para esto me va a dar lo mismo F3 respecto de Z. Y fíjense que es la divergencia de un campo vectorial, pero expresado, definido de otra forma. Ya no es simplemente hacer el producto escalar, es el producto escalar pero introduciendo las dos bases porque estoy utilizando diádicas. Aquí tengo dos bases, I, J, I, K. Tengo dos bases, o sea, nuestras diádicas. O sea, esto mismo, pero en producto escalar. Aquí pongo I, aquí pongo IJ, aquí tengo IK en producto escalar, JI, JJ, JK en producto escalar. En este mismo desarrollo. Por lo tanto, esto va a valer 1, esto va a valer 0, esto va a valer 0, esto va a valer 0, esto va a valer 1, esto va a valer 0, 0, 0 y esto va a valer 1. En el producto escalar, cuando aquí tengo un producto escalar, la única componente que va a haber es esta.
esta y esta, que coincide con la definición que hemos hecho hace rato. Ahora, si vemos producto vectorial, es lo mismo. Entonces acá vengo y pongo por, y podemos ponerlos, digamos. Insertamos y tenemos por, pero solo a los vectores, ahí pongo por. Acá también ponemos por. Bueno, está tomando al otro vector más. Por, y así sucesivamente. Acá también podemos poner por, y aquí también puedo poner por. Esto me va a dar 0, ¿no? Porque i vectorialmente por i me va a dar 0, porque son vectores paralelos. Pero i por j, ¿qué me va a dar? I por j me va a dar k. Aquí i por k, ¿qué me va a dar i por k? Me va a dar menos j. J por i me va a dar menos k. J por j me va a dar 0. J por k me va a dar i. K por i. ¿Qué me va a dar k por i? A ver quién me dice. ¿Qué me da k por i? Un producto vectorial. J, ingeniero. J, correcto. Y k con j me dará, ¿qué cosa? Menos i. Y k vectorialmente con k me va a dar 0. Fíjense que el resultado que yo voy a obtener a partir de esta diádica sigue siendo el producto vectorial que hemos definido acá. Me va a dar este resultado. Porque puedo agrupar los que tienen i, puedo agrupar los que tienen j y puedo agrupar los que tienen k. A ver, para ustedes, ¿cuánto vale la diádica del vector de posición? Yo quiero hallar esto, voy a copiarme todo esto como un ejercicio para ustedes para que lo hagan. Y lo voy a poner acá. Pero ahora esta función no es cualquier función. Es el vector de posición. Ese. ¿Cuánto vale? A ver. Bueno, esto será... Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir de nuevo? Es que la señal no se encuentra muy bien, se escucha entrecortado. Lo que quiero encontrar es la diádica del vector de posición. Eso quiero encontrar. Y el vector de posición tiene estas componentes. Lo voy a poner acá. El vector de posición. Estas componentes. X, Y, Z. Ese es el vector de posición. Esas son sus componentes. Por lo tanto, quiero hallar esto, pero para el vector de posición. Es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, aquí, ¿qué vamos a colocar acá? En lugar de F1, ¿qué voy a colocar? F1 es la primera componente del vector. En este caso vale X. X solamente, no F1. X. ¿Cuánto vale F2 en este ejercicio? Y. ¿Cuánto vale F3 en este ejercicio que estamos haciendo? Z. Es lo mismo. Esto vale X. Vale Y. Y esto vale Z. Acá lo mismo, estoy reemplazando sus componentes. Vale X. Vale y esto vale Z. Es reemplazado a las componentes. Esa es la diádica del vector de posición. ¿Cuánto vale X respecto de X? No me digan que no saben. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de X? Uno, ingeniero. ¿Cuánto vale Y respecto de X? Y no depende Cero. de X. En el vector de posición Y no depende de X. 0. ¿Cuánto vale Z respecto de X? 0. Respecto de Y. X no depende de X. Las únicas derivadas que puedo hacer es X respecto de X, Y respecto de Y.
y z respecto de z. Son las únicas derivadas que puedo hacer. X respecto de x vale 1. Y respecto de y vale 1. Y z respecto de de z vale 1. Son las únicas derivadas que puedo hacer. Por lo tanto, esta también se va a anular. 0. Esta también se va a anular. Z respecto de y. La tercera componente, que es esto, solo puedo derivar respecto de z. No es zx, zy, no hay nada de eso. Z respecto de y no puedo derivar. Por lo tanto, eso también vale 0. Esta otra también va a valer 0, porque x no puedo derivar respecto de z. Y esta otra también va a valer 0. Y y respecto de y vale 1. La segunda componente, que es esta, respecto de y me dice, vale 1. Y la tercera componente, respecto de z, vale 1. Esa es la diádica del vector de posición. Qué interesante. Y a este operador vectorial se le llama el factor idéntico. En inglés se le llama el eigenfactor. Y en español, el factor idéntico. Y a ver, ¿quién me dice quién es este caballero? Matricialmente hablando. La matriz es esta, ¿no? Es la forma matricial. La representación matricial de una diádica. Y eso estoy queriendo llevarlo a su forma matricial. ¿Cuánto valía esta componente? La primera. La matriz identidad. Exacto. Y 0. Esto valía 0. Esto valía 0. Esas derivadas que hemos hecho. Vale 1, que es lo único que queda. Esto vale 0. Esto vale 0. Esto vale 0. Y esto vale 1. Y esa matriz es una vieja conocida. Una vieja amiga. Es la matriz identidad. Por lo tanto, ahora la matriz identidad ya no lo voy a ver solo como una matriz. Lo voy a ver como una diádica. O como el gradiente del vector de posición. Esta es su representación matricial y esta es su representación vectorial de la matriz identidad. Qué interesante. A eso se le llama diádica, jóvenes. Y fíjense que la diádica, que lo hemos conceptualizado incluso como un tensor, la diádica sirve para definir también los otros operadores que estamos viendo. Por eso estoy mostrándoles una diádica. La diádica no es un resultado aislado. La diádica es un resultado que me sirve para poder definir los operadores divergencia, rotacional y de expandir además la idea del gradiente, ya no teniendo solamente el gradiente, sino el gradiente de un vector, ya no solamente el gradiente de un escalar. Y el gradiente de un vector, que para nosotros ahora es un concepto nuevo, porque nunca hemos hallado gradientes de vectores, para nosotros ahora es un vector generalizado. Es un vector que tiene dos direcciones y que puede representar un fenómeno como el que les he mostrado, abrir una puerta, por ejemplo. Abrir una puerta. Estos dos vectores no se están multiplicando ni en producto escalar ni en producto vectorial. Esos vectores están uno al lado del otro, se están agarrando de la mano ahí, pero no se están multiplicando. Por eso se llaman díadas, son díadas. Si tengo 3, serán tríadas, y irán representando otras cosas, ¿no? Irán representando otras cosas. Cuando vayamos a estudiar tensores, vamos a volver a esta representación, por eso les estoy mostrando ahora, vamos a volver a la representación matricial, pero vamos a generalizar la idea, porque mi matriz ya no va a ser una matriz plana como esa. Cuando yo tengo una tríada acá, y esta matriz se va a volver una matriz volumétrica. Voy a tener 3 planos de esto, como un cubo Rubik, y eso es un tensor. Y va a tener 27 componentes, o los que hagan falta, ¿no? Ahí tengo 9 componentes tengo acá. Y si tengo 3 planos como estos, voy a tener 9 más 9 más 9. 3 por 9, 27. Por tanto, acá tendré 27 términos. Y ya no voy a tener solo 9 como en este caso. Y el número de términos que voy a tener va a depender además de la dimensión del espacio vectorial. Si es dimensión 2 o dimensión 3 o dimensión 4. Vamos a ir complicándolo un poquito más.
Pero nuestra primera aproximación es esta, las díadas y su asociación con las diádicas. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Dudas de esta parte? Lo interesante es esto. Ahora, el vector de posición me genera el vector, el tensor, o ¿cómo se llama? La matriz identidad, me está generando el gradiente del vector de posición. Y el vector de posición es un vector que no tiene rotacional. Su rotacional vale 0, ¿no? Su rotacional vale 0. ¿Dudas de esta parte, jóvenes? ¿Tienen dudas o no tienen dudas? Acá hemos estudiado los tres operadores, el gradiente, la divergencia y el rotacional. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los elementos que hemos estudiado? Acá no me estoy concentrando mucho en la parte matemática, ¿no? Les he mostrado los fenómenos que se presentan, porque así es un poco más ilustrativo mostrar lo que es el rotacional. No se queda como una ecuación como esa. Ahora yo sé que estás representando o me está midiendo la vorticidad de un campo vectorial, es decir, esos remolinos que se forman cuando, bueno, existe algún fenómeno físico que hace que ese vórtice se forme, ¿no? En los tornados, en los huracanes aparecen vórtices. ¿Cómo yo estudio, cómo yo cuantifico eso? Con un rotacional. Pero tengo que tener descrito ese campo vectorial con un campo vectorial, así como los he mostrado con esas flechitas que estaban representando los campos vectoriales y cómo esas flechitas se están moviendo, insumiéndose en un punto o generando a partir de ese punto a un campo muchos otros vectores, como hemos visto en la divergencia. Acá, en la divergencia yo tengo puntos que pueden ser emisores o puntos que pueden ser sumideros. Entonces, en cada punto de este cuadrado que tengo aquí, yo puedo ir viendo cuánto vale su divergencia. Tal vez en algunos su divergencia valga 0, tal vez acá la divergencia valga 0, porque los vectores están pasando así. No se está generando remolinos acá, por lo tanto su rotacional debe ser 0. Pero este puntito que está con signo menos, seguramente es un punto donde están concurriendo los vectores, por lo tanto va a tener una divergencia negativa. En cambio, en este otro punto, tengo un punto donde los vectores están escapando, digamos, es un elemento emisor, es una antena, por ejemplo. O un elemento que me permite generar un fluido, que está saliendo de ahí un fluido, para entender, digamos, en la mecánica de los fluidos, ¿no? Y esto es como cuando yo me ducho. Yo me ducho y el agua se escurre por el sumidero. Entonces, en ese caso, cuando ustedes se vayan a duchar, piensen que en ese momento, en el sumidero, su divergencia es negativa. Y si pienso que mi ducha es un punto donde se están generando campos vectoriales porque sale de ahí el agua, entonces su divergencia es positiva. Interesante, ¿no? Y el agua que está recorriendo por el cuerpo, por nuestro cuerpo, por nuestra cabeza, nuestros hombros, tendrá una divergencia 0. Tendrá una divergencia 0 porque no estoy tomando agua ni estoy yo generando agua. Entonces el agua de la ducha se está escurriendo por mi cuerpo y por lo tanto su divergencia será 0. Cuando yo estoy lavando ropa en una lavandería y saco la sopapa del sumidero, el agua entra formando un vértice. Ah, qué interesante. Como está formando un vértice, hay un rotacional, hay un campo vectorial que ha salido de un rotacional. Y dependiendo si estoy en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, el rotacional será positivo o negativo. Si se han fijado cómo entra, en qué orientación entra el agua acá en Latinoamérica, en el hemisferio sur, el campo entra con un sentido, con una dirección, ¿no? Ese campo vectorial puede ser positivo o negativo. Pero si hacen lo mismo en el hemisferio norte, en Canadá o en Estados Unidos, el agua entra en el otro sentido. Su rotacional será negativo y en el hemisferio sur será positivo. Cuando vayan ahora a sacar la sopapa de una lavandería o de su lavamanos o de donde sea, fíjense cómo entra el agua y se van a fijar que está entrando en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces dirán, ah, esto es rotacional positivo o esto es rotacional negativo. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación física del rotacional y de la divergencia, jóvenes. ¿Alguna duda con esto? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando o ya se han dormido? Lo escuchamos, ingeniero. ¿Dudas con esto? Fíjense, no he querido hacer ejemplos de aplicación porque a veces uno quiere hacer ejercicios directamente, ¿no? Aquí les he querido mostrar lo que está representando físicamente. La siguiente clase
que vamos a reunirnos la siguiente semana, vamos a hacer ejemplitos de rotacionales y de divergencias, pero la parte aburrida, digamos, vamos a demostrar algunas cosas utilizando estas formulitas, pero ya conceptualmente tengo que tener una idea de lo que estamos haciendo con estas herramientas que se llaman invariantes. Son invariantes porque la rapidez angular que yo estoy midiendo al encontrar este vector y su módulo no depende del modelo de referencia que yo estoy usando. Yo estoy usando aquí un modelo de referencia que es cartesiano rectangular. La base que estoy usando es una base cartesiana rectangular. La base es I, es J, es K. Por lo tanto, mi modelo matemático en este momento es un rectángulo si estoy trabajando en el plano, o un paralelepípedo que puede ser recto u oblicuo en el espacio. Pero mi base es un vector, o son vectores formados por I, por J y por K. Cuando vayamos a ver coordenadas curvilíneas, voy a volver a ver el rotacional, voy a volver a ver la divergencia, pero lo vamos a referir en otro modelo, en otra geometría. Entonces voy a decir, a ver, ¿cómo será la divergencia si ahora mi modelo matemático es una esfera, o un paraboloide hiperbólico, o una circunferencia, o un círculo? ¿Cómo será? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles serán sus componentes? ¿Cómo es la base en ese espacio vectorial? Y van a ver que va a cambiar, pero el resultado final siempre va a ser el mismo, porque el resultado de estos fenómenos físicos no depende de la base que esté usando. Es un fenómeno que me va a dar un resultado porque es un fenómeno físico, pero cuando yo cambie de base, lo que van a cambiar son las componentes. Va a cambiar esta componente, porque ya no van a ser las mismas, porque mis bases o mis vectores de la base van a ser diferentes. ¿Tiene algo que ver con el álgebra lineal? Por supuesto, mucho que ver. Así que es importante que ustedes vayan y repasen lo que son los campos vectoriales y las transformaciones lineales y los cambios de base en álgebra lineal. Vayan adelantándose, vayan estudiando, porque vamos a hacer harto de eso. Y les voy a mostrar también algunos videos como ahora, donde vamos a ver gráficamente qué es lo que está ocurriendo con esa transformación, para que nuestra materia no se quede en una fórmula como esta, sino que vayamos con una idea bien clara de lo que representan estos invariantes vectoriales. Y con esto estamos terminando este primer capítulo. Hemos visto el gradiente, hemos visto la divergencia, hemos visto el rotacional y hemos visto una diádica. Y la diádica, desde el punto de vista matemático, es una cosa como esta que hemos visto hace rato. Una cosa como esta. Todo un chorizo como eso. Largo, parece complicado, pero es bonito, ¿no? Y si yo estos vectores los multiplico en producto escalar, genero la divergencia. Y si los multiplico en producto vectorial, genero el rotacional. Y si los dejo como están, es una diádica. Si los dejo como están, es una diádica. Por lo tanto, mis operadores fundamentales, en este caso la diádica, me permite generar divergencias o rotacionales. También es otra forma. Y fíjense, es una forma elegante de escribir el rotacional. Si ustedes escriben el rotacional así, pocos les van a creer, ¿no? Les van a decir, ¿qué es esto? Les dirán, es un rotacional. Y sirve para medir vorticidades, remolinos. ¿De acuerdo? Bueno, con eso vamos a dar por terminada nuestra clase, así que subamos a nuestro auto y vámonos a almorzar. Así como están haciendo estos soldados de la figura. ¿Dudas, jóvenes? Con esto hemos terminado el primer capítulo. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios, de hacer algunas demostraciones. Les sugiero que vean el Shaun. En el Shaun van a encontrar harto de los ejercicios y el siguiente lo vamos a hacer conmigo también, algunos de ellos. Y luego vamos a empezar el siguiente capítulo, que es las integrales vectoriales, las de línea y las de superficie. Siempre es bueno que vayan viendo el Shaun, jóvenes. El Shaun es un buen libro, es un libro de referencia, o el otro que les he dado, que es el Luis Antaló, que alguno de ustedes lo ha subido. Como la siguiente semana vamos a empezar a ver ya integrales vectoriales, vayan a ese capítulo, lean ese capítulo. Para eso es ese libro, ¿no? Adelántense un poco. Y luego yo voy a volver a exponer, digamos, el tema con otra visión o con de otra forma, como está en el Shaun, y ustedes van a tener una buena referencia. Y luego vamos a hacer, y ustedes harán también con el ayudante, ejercicios de aplicación de esta parte que estamos haciendo. Fíjense que acá no he hecho ejercicios de rotacionales ni de divergencias, lo vamos a hacer la siguiente semana, la siguiente clase. Y tal vez programemos la siguiente clase, la siguiente semana tenemos una clase solo de ejercicios, digamos, fuera de nuestro horario de
de clases habituales. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿me escucha? Adelante. Disculpe, una aclaración sobre qué era ¿cuál es la diferencia entre diada y diádica, Inge? Eso no comprendí muy bien. Ya. Le escucho despacito, pero he entendido su pregunta. ¿Dónde está? La diádica es todo esto. Eso es una diádica. Y estito es una díada. A esos pares de vectores se les llama díadas. De ahí se toma su nombre para llamarle a todo esto diádica. No profundicen mucho. Si quieren pueden leer sobre las diádicas. Hay toda una teoría, es todo un capítulo, es largo estudiar teoría, tiene su propia álgebra y demás. No les estoy pidiendo que hagamos eso. Simplemente les estoy mostrando y les estoy definiendo lo que es una diádica, porque esto me permite entender que hay fenómenos físicos en la naturaleza que necesitan más de una base. Hasta ahora hemos trabajado solo con vectorcitos, ¿no? Y los vectorcitos están siempre referidos a una base. Cuando yo hago un vector o dibujo un vector geométrico, necesito mi referencia, el vector I, necesito el vector J, necesito el vector K. Esa es la base, y es una base perpendicular. Esto es I, esto es J y esto es K. Y a partir de esos vectores yo puedo trazar un vector. Puedo construir un vector. Va a tener componentes en la dirección de I, componentes en la dirección de J, componentes en la dirección de K. Fíjense, este concepto tan simple de un vector, y les reitero, es un acto de violencia porque estoy metiendo componentes. A los vectores deberíamos verlos como algo más etéreos posiblemente, pero no se puede. Yo necesito una herramienta matemática para manipularlos. Y la única manera de hacer eso es introduciendo componentes. Y al introducir componentes, necesariamente tengo que hablar de un sistema de referencia o de la base de ese espacio vectorial. Ahora nosotros estamos trabajando en la base canónica, IJK. Hay otras bases que vamos a estudiarlas con más detenimiento más adelante. Pero este fenómeno puede complicarse más, porque en lugar de tener una sola base, como en este caso, puedo tener dos bases. Otro I, otro J y otro K. Pero estas bases no se están multiplicando. Simplemente me están sirviendo de referencia. Y con estas dos bases puedo describir un fenómeno más complicado que este vector. Con 9 componentes. Este solo tiene 3 porque tiene solo una base. Pero si lo refiero a dos bases, ya va a tener 9 componentes. ¿De acuerdo? Y la forma de hacer eso es esto. Y a eso se le llama, por ahora, diádica. Y es una buena forma de entender un tensor. Eso es la diádica. Y a este par de vectorcitos que no se están multiplicando con nada, se llaman díadas. Pero, si a este par de vectorcitos los multiplico en producto escalar, a cada uno de ellos, y aquí meto un producto escalar, defino la divergencia. Y si al medio de estos vectores, que son las díadas, pongo una cruz de producto vectorial, y ese producto vectorial también lo pongo aquí delante del operador nabla y detrás del vector f, genero el rotacional. Entonces, este vector me puede servir para varias cosas. ¿De acuerdo? Y esto lo hemos mostrado, digamos, en este desarrollo un poco a tropezones que hice, para demostrarles que el producto escalar también se puede desarrollar a partir de este producto general que es la diádica. Y lo más interesante, lo bonito, digamos, lo anecdótico que estamos viendo, es que nos estamos volviendo a encontrar con la matriz unidad, pero ya con otros ojos, con los ojos un poco más expertos. Eso ya lo estoy viendo como otra cosa. Ya no lo estoy viendo solo como un arreglo de números, ahora lo estoy viendo como una diádica. Y a esta diádica le voy a dar un nombre, ¿no? Le estoy llamando el factor idéntico. Y la matriz de identidad puede representarse como una combinación lineal de dos bases. I, J, J, K, K. Porque sus otras componentes se han anulado. ¿De acuerdo? Eso es, jóvenes, lo que quería mostrarles esta clase, terminar con esto de las diádicas, los rotacionales y la divergencia, mostrarles lo que representa físicamente, y la siguiente clase haremos algunos ejercicios de aplicación
Y les sugiero que siempre consulten el Xiaon. Al examen posiblemente entre cosas del Xiaon, por eso les he puesto ese libro como texto de consulta. Estudien del Xiaon, háganme preguntas, aprendamos a manejar bien este lenguaje. Es un lenguaje bien interesante. El lenguaje de los vectores, los tensores y los espacios vectoriales, que están orientados básicamente a describir geometrías. ¿Por qué uno estudia vectores? Porque quiere describir una geometría. ¿Por qué estudia tensores? Porque quiere describir una geometría más compleja. Los tensores describen geometrías más complejas. La geometría y el cálculo aquí me están permitiendo entender los tensores, ¿de acuerdo? O las diádicas, por ahora, las diádicas. Están describiendo geometrías. Geometrías, en este caso, geometrías rectangulares, porque la base que estoy usando es la base canónica. Cuando ya utilice otros vectores, otras bases, vamos a ver que es más complicado todavía, porque los vectores, estas bases, pueden tener dos formas. Tienen una forma contravariante y tienen una forma covariante. Y aparte de eso, tienen otra forma más, que es la forma física. Por lo tanto, un vector tiene distintas formas de representar geométricamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, nuestra base y vieja amiga, que es la base canónica, es la que estamos utilizando porque es la principal base. Es la madre de todas las bases que puedan haber en cualquier espacio vectorial con cualquier tipo de geometría. ¿De acuerdo? Ahora es bastante sencillo lo que estamos haciendo, no es muy complicado. Mi base es canónica y estamos definiendo cosas que ya conozco. Productos escalares y productos vectoriales. Productos escalares para definir divergencias y productos vectoriales para definir vorticidades o rotacionales. O en inglés, scroll le llaman, ¿no? En inglés, scroll. ¿De acuerdo, jóvenes? Y en inglés la divergencia es divergencia, nomás ahí como han visto, parecido al español. Y eso es. ¿Dudas sobre esto? Les reitero, léanlo en el Xiaon, complementen en el Xiaon lo que hemos hecho, vean los ejercicios que hay ahí. La siguiente clase vamos a hacer conmigo también algunos ejercicios diferentes tal vez a lo que está en el Xiaon y van a ver que es bonito manipular eso. Para hacer uso y o hacer problemas de aplicación o hacer problemas de demostración de identidades, requieren que me acuerde de estas cosas. Si no me acuerdo de estas propiedades, no voy a poder hacer absolutamente nada. Así que acuérdense de estas propiedades. En la divergencia también hemos utilizado, hemos definido algunas propiedades. Y en el rotación o en el gradiente también creo que hemos escrito algunas propiedades que están acá. Esas propiedades hay que acordarse, que son fáciles además de acordarse, para que podamos demostrar identidades un poco más complejas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Dudas? No hay dudas. Me imagino que no. Este documento lo va a subir, ¿no? A la plataforma. Creo que no lo he subido. No lo subí todavía, ¿no? Lo voy a subir al Teams. En la pestaña de archivos lo van a buscar. Lo voy a subir después del almuerzo, para que lo vean. Y lo utilicen como referencia para estudiar en el Xiaon. Lean el Xiaon, jóvenes, es bonito. Y el otro libro también, o sea, en momentos libres, no solo enfóquense en resolver ejercicios, hay que entender también la geometría y lo que estamos haciendo en estos ejercicios, en las definiciones, ¿no? Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, como les dije, la siguiente clase. Y lo subo después del almuerzo. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Ok, muchachos, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Ahora ya conocemos los invariantes vectoriales, ya sabemos lo que se presenta físicamente y la siguiente clase haremos algunos ejercicios de aplicación y ustedes, por supuesto, hagan los ejercicios que están en el Xiaon y busquen en el Internet, porque en el Internet hay harto de esto. Pero ya saben cómo buscar porque tienen que buscar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Están orientados con eso. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, con eso entonces damos por terminada nuestra clase. Bueno, ahí me pueden ver a mí. A ver si la siguiente semana les puedo ver. Ok, muchachos, con eso nos despedimos y más un ratito lo subo este documento. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, ingeniero. Se cuida. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Luego, Bueno.